Muy buenos días, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a este su programa Enfoque 360. Esta semana ha sido una semana dura en el Congreso, en la política, con temas bastante peculiares y un poquito de eso también vamos a hablar hoy, ya que tenemos a un invitado de lujo, a un invitado especial, con ustedes el ex ministro de Educación, Óscar Becerra. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. ¿Sí? Giovanni. ¿Qué tal? Mucho gusto por tenerlo acá en este fin de semana. Gracias por su tiempo. Y bueno, quería empezar haciéndole una pregunta con respecto a su trabajo dentro del ministerio, en su labor como ministro. Dentro del Consejo Nacional de Educación, usted presentó el plan de emergencia educativa, que era del 23 al 25, me parece, ¿no? Era un plan de 15 años. De 15 años. Perfecto. ¿Usted cree que nos puede detallar un poco de qué iba ese plan y cómo se iba a ejecutar y lo que se estaba presentando? Sí, claro. Era un plan que primero asumía como cierta la realidad de una educación catastrófica. En una situación, como dije alguna vez cuando era ministro, de posguerra. Con una brecha de infraestructura de 152.000 millones de soles, que solamente en los últimos 5 años había aumentado 52%. O sea, estábamos corriendo en la dirección contraria. Aún haciendo 4.000 colegios por año, o reconstruyéndolos, en 10 años todavía faltarían 1.000 para completar los que estaban en situación catastrófica. Entonces, no tenía sentido un plan a menos de 10 o 15 años, que era lo que proponíamos. Por otro lado, teníamos también la pobre formación que se les ofrece a los futuros maestros. Y entonces, ¿qué podemos exigirle a alguien a quien no formamos bien? Y los resultados los tenemos a la vista. Un sistema educativo absolutamente infiltrado por ideologías más que por conceptos o teorías. Y entonces un pueblo cada vez más ignorante, que es justamente lo que le conviene a los radicales, porque como señalaba en México el propio presidente, un pueblo ignorante es muy rentable, o sea, la pobreza es rentable para los gobernantes. Más dependiente del Estado. Exactamente, porque los hace dependientes del Estado. Entonces teníamos que cambiar eso. Es más, yo espero y tengo confianza en que eso va a continuar, porque no es una cuestión de personas, sino de organización, y el compromiso con la educación creo que la presidenta lo tiene. Probablemente haya decidido orientarlo de otra manera, y por eso yo ya no estoy en el gobierno, y lo respeto porque ella es la que tiene las riendas del gobierno. Pero el plan que presentamos y que esperamos continúe era un plan que apuntaba a que todo aquello que el Estado no ejecuta. El año pasado, en el 2022, el gobierno dejó de ejecutar, el Estado en general, en todas sus formas, 18.000 millones de soles. Entonces, si nosotros decimos, dediquemos la mitad de eso a un fondo que se use exclusivamente para reducir la brecha en educación, ya tendríamos 9.000 millones. Y mire, usted ha dado un detalle muy importante. 18.000 millones que se dejaron de usar. Ustedes recordarán, usted también recordará, en el 2017, en la huelga magisterial, ¿qué era lo que pedían los, entre comillas, maestros? Era mayor presupuesto, ¿no? El 10%, incluso hasta querían el 10% del PBI para educación, y ahora que han estado en el gobierno no han sabido usar ese presupuesto cuando, o sea, el máximo hasta el 6%, ni siquiera, si no han podido ni con 6%, menos iban a poder con 10%. O sea, se ha notado pues la nefasta mala gestión en el gobierno del señor Pedro Castillo, que en el 2017 salía a reclamar, no solamente porque se dé más presupuesto a la educación, también reclamaban justamente lo que mencionó, la falta de capacitación para los maestros para que puedan rendir justamente los exámenes, ¿no? Entonces, ¿qué opinión puede dar al respecto de ello?
Bueno, tal vez el razonamiento del señor Pedro Castillo era: cuanto más presupuesto haya en educación, más podemos robar. No lo sé, de repente, ahora ya no tengo que ser políticamente correcto porque ya no estoy en el gobierno. Pero como les decía, si dedicamos la mitad de lo que se dejó de ejecutar, estamos hablando de 9.000 millones. Y si además controlamos la corrupción, porque según estimados que no tengo por qué cuestionar, el año pasado también se perdieron 25.000 millones de soles por corrupción. Entonces, ¿a qué se refiere con corrupción? ¿Consultorías, asesorías, media trainings? No, ni siquiera eso. O sea, esas pérdidas ni siquiera están dentro de lo que digo. O sea, corrupción es un robo aparte. Pura y dura, robo literal. Comisiones por fuera, ese tipo de cosas. Según estimados de la propia Contraloría, entiendo, 25.000 millones de soles perdidos por eso. Entonces, si actuamos para controlar la corrupción y logramos reducirla, digamos, al 50%, tenemos 12.500 millones de soles más. No, o sea, estoy exagerando probablemente, estoy usando figuras, pero esa es nuestra realidad. El tema de las consultorías es otro. El tema de las consultorías no tiene que ver con corrupción, tiene que ver con falta de integridad. Porque si yo tengo un contrato y entrego lo que me han dicho que debo entregar y cobro lo que he dicho que debo cobrar, aparentemente no habría corrupción. Pero ¿qué pasa si además yo soy exministro y eso que entrego no sirve para nada? Exacto, a eso quería. O sea, los resultados que dan, al final de cuentas, no sirven o en la práctica son inviables. Claro, pero entonces eso, lo triste es que eso no es necesariamente corrupción, eso es falta de integridad, que es otra forma de corrupción. O ineficiencia. No, es falta de integridad, eso es lo que es. O sea, si yo he sido ministro y el ministerio me llama para pedirme algo, o lo hago sin cobrar, o me rehuso, pero no puedo aceptar que me contraten, además por cifras extra, o que contraten a organizaciones de las que yo soy parte. Cosa que ha pasado, 728 millones de soles en 10 años, facturados por personas y organizaciones, muchas de ellas relacionadas con exministros, con exviceministros, con excongresistas o incluso con congresistas. Incluso, como hemos visto, pues por charlita era 34.000 soles, ¿no? Tipo Richard Swing, ¿no? Pues son consultorías o asesorías, incluso hasta digitales, ¿no? Por internet. Entonces, eso es lo que no tiene sentido. Si a mí alguien me quiere contratar para dar una conferencia, yo no tengo ningún problema en cobrarle, pero no al Estado. Porque he sido ministro y no le puedo cobrar al Estado por algo que aprendí mientras me pagaban para ser ministro. Es falta de ética, ¿no? Exactamente. Ética profesional. Exactamente. Y algo que mencionaba también es que en el artículo donde vi la información es que buscaban de que es algo medible, ¿no? Y algo que podemos medir es que el Perú ha pasado por varios desastres naturales, problemas, y muchas veces no se termina de reconstruir, se da dinero para el fenómeno del niño, se entrega presupuesto y al final, cuando vuelven a pasar estos problemas que ya habían pasado antes, pues no se había hecho nada. O sea, mucho dinero y poca acción. Que quede en evidencia nuestra incapacidad de gestión. Ahora, se diseñó o se definió una autoridad para reconstrucción y se dedicaron a reconstruir, que para eso habían sido creados, pero se olvidaron de prevenir. Claro, alguien puede decir, no, nos crearon para prevenir, y es cierto, pero ¿por qué no se hizo? ¿Dónde está la capacidad de gestión? Como si esos fenómenos no fueran a volver a ocurrir. Claro. Entonces, entiendo que esa es la intención ahora con esta Autoridad Nacional de Infraestructura. Ojalá que suceda. Parecía lo que, en vez de decir reconstrucción con cambios, parecía redestrucción sin cambios. Algo así. Sí, pues lamentablemente las fallas de gestión fueron terribles, ¿no? Y entonces efectivamente se reconstruyeron algunas cosas, pero no se tomó medidas de prevención. Entonces, antes incluso de que estuvieran terminadas las obras, ya las estaba destruyendo el nuevo fenómeno del niño. Sí, pasó, ¿no? Como cuando Vizcarra prometió más de 1.000 colegios, ¿no? Y al final de cuentas... creo que hizo uno. Hizo uno y los otros, algunos arregló, ¿no? Y muchos de ellos con corrupción, ¿no? O sea, arreglando, por ejemplo, por datos que yo tenía, más de 300 colegios en el Perú en el año 2020 fueron, vamos a decir así, reconstruidos partes, por ejemplo, los baños o algún área del colegio. Por decir, yo tengo testimonio de un colegio donde
el baño, que normalmente, preguntándole yo a un experto, a un tasador, que podía costarte entre 80.000 a 90.000 soles y cobraron 220.000 soles para una empresa y luego tercerizaba y luego subtercerizaba. Así se movió en el gobierno de Vizcarra en más de 300 colegios. Entonces, exacto, a eso es a lo que me refiero con la falta de integridad. O sea, se desperdician los recursos favoreciendo a personas relacionadas que obviamente, no hay otra explicación, van a retribuir a quien los favorece. Claro, su 10% se puede decir. No, es una desgracia. Y entonces, con ese ejemplo, ¿qué va a pasar en todos los demás niveles del gobierno? Correcto. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, que en la administración del ministro Chano se empezó con la política del Fondo de Mantenimiento de Colegios, que felizmente continúa hasta ahora. Pero ese era un fondo que iba directamente al director, supervisado por los propios padres de familia. Y es uno de los pocos programas en los que el 100% de los recursos se gastaron padres de familia por repente al CONEI. Claro, porque yo, por ejemplo, pertenezco al CONEI de una institución pública. Entonces, y cuando el Estado le da el dinero, por ejemplo, para hacer una obra, yo tengo que ver, y es como un veedor. Exactamente. Fiscalizo y soy un veedor, y tengo que ver si esto está bien y detallar. Entonces yo averiguo, investigo y veo si están los números bien puestos, y ahí sí pongo mi firma. Claro, autorizado por la OPEL. Hasta ahora, esos programas de mantenimiento son los únicos en los que se gasta el 100% prácticamente. Sí, hay buena Sin eficiencia. embargo, se han ido reduciendo. Entonces uno se pone a pensar, claro, de repente los han reducido porque no hay nada que robar. Porque ¿cómo se puede uno imaginar que a un colegio como el Alfonso Ugarte, ¿no?, que tiene un auditorio que ya quisieran tenerlo algunas universidades, que tiene un gimnasio, que tiene una piscina, le den 10.000 soles al año para mantenimiento? 10.000 soles al colegio donde está mi hija, le dan. Muy grande. Y al colegio donde está mi hija le han dado 12.000 soles. Claro, o sea, no tiene sentido. Claro. No alcanza, o sea, eso que les dan, y encima. No, pero tengo entendido que se les da el dinero de acuerdo a la eficiencia que el director tiene para. Bueno, eso es lo que tengo. Le dan un monto por aula, y es más, definen para qué lo pueden usar. Entonces, el colegio puede necesitar que le cambien el inodoro a un baño, pero eso no está permitido. Lo único que está permitido, por ejemplo, es pintar. Entonces hay un aula que se ha pintado 100 veces porque es lo único en lo que se puede gastar. Cosas que le dan permiso para que gaste. Cosas que no tienen sentido y que se han ido ajustando, limitando. Increíble. En los programas que funcionan, los ajustan, los estrangulan, prácticamente los desaparecen. Claro, Pero viendo eso, ¿quiénes son esas personas que han ido ajustando esos presupuestos? Porque, claro, funcionarios ineficientes y de alguna manera el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía de alguna forma es el gran multiministerio. Muchas veces los que estamos fuera decimos, oye, mejor porque no nos quedamos solo con el Ministerio de Economía y ellos que decían todo. Porque en última instancia ellos, imagínense que un funcionario, no el ministro, un funcionario del Ministerio de Economía ha tenido el atrevimiento de comentarle a congresistas, y esto lo comento porque me lo han dicho ellos, entonces hago la salvedad de que es segunda mano, de decir que Economía puede tumbarse ministros con más facilidad que el Congreso, simplemente ajustando, ¿no? Yo no lograba conseguir fondos para cosas a las cuales el propio ministro se había comprometido. Por ejemplo, el bono a los maestros, que tenía que haberse pagado en el mes de enero, compromiso del propio ministro. El mismo tema que pasó en el gobierno de Pedro Castillo. En abril aún no se había pagado, porque el Ministerio de Economía bloqueaba y ponía piedras en el camino, con muy buenos argumentos, porque en eso sí son expertos. Yo he salido del ministerio y a la semana siguiente se han liberado fondos para la adquisición de escuelas modulares, para la emergencia, para una serie de fondos de emergencia por los que estábamos peleando desde el mes de enero. Entonces, de alguna manera, resultó cierta la profecía, como se lo dije directamente al ministro. Le dije, al final la profecía de tu funcionario resultó cierta. Claro, y esa misma ineficiencia se vio en el tema de beca 18. No, eso fue corrupción descarada. ¿No? O sea, lo de beca 18 que hizo Pronavec
el Pronavec de Castillo. Claro. Fue descarado, o sea, cambiaron las reglas de juego para favorecer específicamente a una institución privada que era la que recibía la mayor cantidad de becas de Pronavec. ¿A cambio de qué? Sabe Dios. ¿Cuál universidad fue? Es fácil de... Cuestión de investigar un poquito. Pero también podemos ver cómo, o sea, no solamente pasa en todo el ministerio de Petroperú. Es una entidad que año tras año nada más genera pérdidas y no hacen, ¿qué están haciendo para solucionarlo? O sea, eso ya deberían liquidarlo un poco más, ¿no? Porque ¿cuándo ha presentado ganancias? Bueno, yo recuerdo que la compañía peruana de teléfonos perdía plata todos los años. Y luego se convirtió en una de las empresas más rentables del país. Porque el Estado no es buen gestor. El Estado tiene otra labor. Tiene la hora de fiscalizar más que todo. O de hacer las cosas que el sector privado no puede hacer. Exacto. Por otro Pero el lado, negocio petrolero es un negocio riesgoso. Aquí en el Perú al Y menos. por eso, en general en el mundo, por eso es que lo tienen que hacer capitales privados, Bien. que en última instancia, si pierden su plata y que pueden contratar los expertos que hacen falta. y por último buscan eficiencia, cosa que el Estado no es muy bueno haciéndolo también. Sí, pues. Por otro lado, usted ha tenido unas declaraciones en la ONG del Instituto de Libertad y Acciones para el Desarrollo, en donde usted menciona que en este país los derechos de los niños se violan y no se respetan todos los días. Se violan desde hace décadas porque teníamos profesores como Pedro Castillo enseñándoles. Bueno, eso se lo dije a la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que vino a ver los posibles abusos durante las marchas. O sea, en esa reunión que tuvimos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, yo les dije a los miembros de la comisión que efectivamente debían estar muy preocupados porque en el Perú se violan los derechos de los niños al no darles una educación de calidad. El solo hecho de tener en las aulas profesores como Pedro Castillo es una violación de los derechos de los niños. Eso lo dije en esa reunión y lo reafirmé probablemente en otras sesiones. Y hablando justamente de ese tema de la CID, ¿no? Usted se hizo muy conocido en el Perú, la gente lo aplaudió, le hacían hurras, enamoró, embelezó al público con esta frase: traigamos la pena de muerte y salgamos de ese adefesio que es la CID. ¿Usted ratifica ello? Bueno, esa fue una frase que de alguna manera se manipuló, todo el mundo la usó para sus propios intereses. Alguien mencionó en ese foro, que era un foro académico, que en Singapur tenían vouchers con mucho éxito. Y me lo hizo a manera de pregunta, ¿no? Y entonces yo le dije, es cierto, Singapur tiene uno de los mejores sistemas educativos del mundo, pero tengamos en cuenta que es una sociedad distinta de la nuestra. Es una dictadura. Singapur tiene vouchers y también tiene pena de muerte. Claro. Tal vez debí haberme quedado ahí, pero yo añadí, entonces, traigamos vouchers, pero también traigamos la pena de muerte. Pero obviamente eso implica salirnos, y voy a usar la otra acepción de la palabra, de ese despropósito que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero no usaba más la palabra adefesio. La palabra adefesio no solamente significa algo inútil o algo que no cumple su... es un despropósito. La segunda acepción, según la Real Academia de adefesio, es despropósito. Y lo que está haciendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde hace muchos años es un despropósito, porque defiende más a los delincuentes que a los afectados por estos delincuentes. Y entonces estamos hablando de defensores de derechos humanos que defienden a desechos humanos, porque los terroristas no son otra cosa que eso. Ese era el mensaje, el reclamo. Cuando algo no sirve, y eso lo tenemos desde la época de la Biblia, cuando Jesús, según el Evangelio de Lucas, se encuentra con habla de la higuera seca que no da fruto por 3 años, ¿qué recomienda hacer? Cortarla y tirarla al fuego, que sirva al menos como leña. El problema que tenemos no es que no haya preocupación por los derechos humanos, no es que los organismos destinados a protegerlos no sirvan.
es que no están cumpliendo la función para el que fueron definidos. Claro. Son como la higuera que no da fruto. ¿Qué hay que hacer con la higuera que no da fruto? Hay que cortarla y usarla como leña. Eso es lo que tendríamos que hacer con un organismo que no funciona, porque seguimos siendo víctimas del terrorismo, de la violencia, del abuso de toda clase. Y estos señores, financiados por las mismas ONGs a las que defienden, son los que protegen a los delincuentes en lugar de proteger al común de los peruanos. Lo que todos los peruanos queremos es que nos defiendan, es que un joven pueda salir a la calle y hablar por teléfono. No puede ser que las municipalidades pongan avisos de cuídate, no uses tu teléfono en la vía pública. ¿En qué país vivimos? Eso es lo que tenemos que corregir. La higuera seca que sirva de leña, no porque no esté bien proteger los derechos, sino porque lo que está bien es proteger los derechos de todos, no solo de los delincuentes. Explíquenle a la madre del policía que fue quemado vivo que esos que lo quemaron estaban marchando pacíficamente. Justamente hablando de policía, ¿no? Haciendo uso de lo que ha dicho, hemos visto casos, yo incluso he podido grabar una vez, que como en comisarías, ¿no?, a un policía que de repente abatió a un delincuente por defender a una señora, a una abuelita, de que le asalten, ¿no?, y que le dispara a un delincuente que está armado, pues vengan 4 o 5 mujeres del área de derechos humanos de la fiscalía y estén denunciando al policía. ¿No? Que eso no tiene sentido, eso no tiene sentido. O sea, es el colmo que un policía, y estoy exagerando, tenga que andar con su balanza para pesar la piedra con la que tiene que responder la agresión, porque si usa una piedra más grande que aquella con la que fue atacado, entonces se está haciendo uso excesivo de la fuerza. El policía tiene derecho a defenderse y a defender a la sociedad, claro, a la que ha jurado defender. Y si hay un delincuente que quiere tirar una piedra, que le metan un balazo. Porque ese es el uso legítimo de la fuerza a la que el Estado tiene derecho para proteger a los peruanos como tú, como yo, como los niños que caminan por la calle, y que no es justo que alguien esté destruyendo monumentos para poder usar los pedazos para apedrear policías. Claro, es como pasó y que ponga a sus niños además adelante como escudos, en el peor estilo terrorista. Es como ha pasado con Nayib Bukele, ¿no? Le mandan cartas de la OEA, de la CID, porque está vulnerando los derechos de los pobres maras. Así, o sea, eso no tiene sentido. No tiene sentido. ¿No? Una cosa es la herramienta y otra cosa es la mano que la ejecuta, ¿no? Yo creo que los derechos humanos ha sido una herramienta que está bien, que debe proteger a los ciudadanos, a la gente honesta, a la gente que trabaja, a la gente que se rompe el lomo para llevar el pan a su casa. Pero las manos que están atrás, las personas que están ejecutando esa arma, a veces apuntan hacia el propio ciudadano por sus propios intereses, y es lo que vemos ahora, ¿no? Hay un tema importante, ¿no? Y tú lo has señalado. Los que iban a las marchas, los que hacían uso de la violencia, también eran víctimas inocentes, pero no de los policías. Eran víctimas de los manipuladores que se ocultaban en la ignorancia de esta gente, haciéndole creer que Castillo había sido sacado del poder injustamente. ¿A qué extremo ha llegado esa manipulación que han logrado convencer a personas, obviamente con pasados incluso terroristas, que están en altos niveles de gobiernos en otros países? Pero la realidad de las cosas es que, aprovechando lo que habíamos dicho, la falta de educación en la gran mayoría de la gente, se les manipula para hacerles creer falsas verdades, se les manipula para destruir, para cometer delitos, para cometer actos de terrorismo. Tomar un aeropuerto es un acto terrorista. Pero y el que los manipula para que hagan eso es el verdadero culpable, pero ese está escondido. Claro, porque no es posible de que a 100 personas al mismo tiempo se le ocurran tomar un aeropuerto. Exactamente. Hay alguien o atrás, varios aeropuertos. Exacto, hay alguien atrás que está diciendo hay que hacer esto e impulsa a los demás. Entonces, financiado desde fuera o financiado
por el narcotráfico y la minería ilegal, Claro. con apoyo de personas como Evo Morales. Claro, porque hay intereses de por medio. Entonces lo importante es lograr identificar a estas personas porque son los puntos clave para mantener el orden y que no manipulen a la población que lamentablemente no tiene la educación que deberían tener, ¿no? Por profesores que tenemos como Pedro Castillo que han estado ahí y que han llegado a la presidencia lamentablemente, pero eso es reflejo de cómo el Estado no ha podido lograr llegar tan profundo, Y ¿no? no, No solo ha tenido el eso, interés. y no solo eso, vemos que en el Congreso también hay, entre comillas, vamos a decir, profesores, y cuando uno ve su lenguaje de discusión, no solamente de este Congreso, de los anteriores Congresos, vemos que cada vez es más paupérrimo y cada vez se hace más triste el diálogo con las personas, se hace más una discusión o un análisis sobre temas políticos y sociales, vemos su falta de explicación, ¿no? De explicación simple a la población. Vivimos en el espectáculo de la política. No. Sí, y lo importante, creo, como habíamos estado conversando, creo, fuera de cámaras, es que tenemos que buscar temas que nos unan. Yo he tenido la suerte, diría yo, aunque según algunos eso fue lo que me costó el puesto de ministro, de usar una frase como esta de salirnos de la EFESO, que es la Comisión Interamericana, que resultó ser una frase que unió más que separó a los peruanos. Sí, es eso. O sea, hubieron peruanos de todas las tiendas políticas que estuvieron de acuerdo con esa frase. Y creo que lo que nos toca como peruanos y como personas que podemos tener algún nivel de ascendencia sobre nuestros compatriotas es buscar cosas como esa, cosas que nos unan a todos los peruanos. Hay tantas cosas, tenemos que encontrar algo, me gusta decir, algo como la selección peruana en el Mundial de Rusia, algo que nos una, algo que nos haga a todos buscar un objetivo común. En la medida en que logremos hacer eso, creo que vamos a salir de esta situación en la que nos encontramos. Justamente hablando de unir ideas, en el Congreso hay un grupo que es pro vida, pro familia, vamos a decir así, de gente de derecha, pero también de gente de izquierda, ¿no? Donde está pues un grupo de Renovación Popular y también otro grupo de Perú Libre y grupo democrático, el grupo magisterial, bloque magisterial, ellos. Entonces, hay normas que en conjunto han sacado, no se sorprende ver los polos opuestos cómo pudieron sacar normas con respecto a la defensa del concebido, por ejemplo, con respecto a esta ley de educación donde las APAFAS pueden intervenir en la currícula, como ellos lo han sacado. Entonces, vemos que sí se puede cuando hay temas donde es en favor de la familia, en favor de los niños, se puede hacer. O sea, tenemos que buscar intereses comunes. Yo les voy a comentar una anécdota. El día que juré como ministro, cuando llegué a mi despacho, me estaba esperando un congresista del bloque magisterial. Ya estaba ahí, entonces lo recibí. No sabía que existía el bloque magisterial en ese tiempo. Entonces, este congresista me mencionó 3 puntos. Uno de estos era el bono a los maestros que no se había pagado, el otro era las plazas de docentes en institutos técnicos superiores y no me acuerdo del tercero. Los 3 temas eran temas importantes para el desarrollo de la educación. Y lo atendí y trabajamos juntos y tengo la satisfacción de decir que esos 3 temas se resolvieron. Cuando comenté que me había reunido con este congresista, alguien me dijo, ¿cómo te has reunido con él si es del bloque magisterial? Esos están orientados políticamente, son no sé qué, son no sé cuántos, son... La verdad es que yo no me di cuenta y no me importó a qué tendencia política o qué ideología profesaba o defendía este congresista, porque tampoco hizo siquiera el intento de defenderlo o de convencerme de algo. Y sacamos adelante 3 cosas que eran importantes para la educación. Juntos. Si beneficia a los jóvenes y beneficia Más a adelante, la familia de los profesores, bienvenido. Más adelante he escuchado comentarios de dirigentes inclusive que decían, prefiero perder el beneficio a debérselo a este grupo de congresistas. Les respondí, no es mi caso. Yo me preocupo por todos los maestros y quien esté a favor de ellos, de los buenos maestros, va a contar con mi apoyo. Es lo principal de los buenos maestros, Claro, que es lo que necesita el país. Así es.
porque muchos están ahí, pero no rinden en las capacidades que se necesitan. En general, yo diría que eso se puede extrapolar a todos los funcionarios del Estado. Lamentablemente, el Estado se ha usado como una fuente de favores políticos. Y entonces nos hemos llenado de funcionarios a los que finalmente en otra obra que pasará a la historia como un baldón para la gestión pública y uno más para el profesor Pedro Castillo, les dio estabilidad a todos los funcionarios que habían llegado a puestos muchas veces por favores políticos. Llenando y colmando más el Estado, plagando más el Estado, ¿no? Entonces, sí, eso lo vemos y bueno, moviendo un poquito el tema. Espera, antes de moverlo, comentó sobre los vouchers que tenían en Singapur. El tema de dar vouchers a los colegios públicos para ver cuál es más eficiente y que la propia persona... No, el concepto es diferente. El concepto es, si yo como Estado no soy capaz de construir suficientes colegios o de contratar suficientes maestros y un estudiante me cuesta, digámoslo así, $1,000 al año o $10,000 al año, dependiendo del país donde estemos, y yo digo, a ver, con estos $1,000 al año quiero atender a estos 100,000 niños que no tienen colegio y que no puedo construir los 100 colegios que hacen falta para atenderlos inmediatamente. Pero si los tuviera, tendría que gastar $1,000 por niño. Entonces, pregunto al sector privado, ¿alguien está dispuesto a invertir? A darle la educación a estos 100,000 niños a cambio de un voucher, de un pago que el gobierno haría de los $1,000 que igual gastaría si tuviera la escuela? En eso consiste el concepto de voucher. Lamentablemente, funciona bien en un país donde hay integridad. No creamos que el tema de los vouchers es una solución maravillosa para el Perú necesariamente. ¿Por qué? ¿Quién lo va a administrar? Exacto. Acabamos de comentar el tema de esta universidad que recibió súbitamente a una avalancha de alumnos de Pronavec. Pronavec es una especie de vouchers para educación superior. Así es. Y ya vemos cómo la falta de integridad de los funcionarios tuerce los objetivos y termina siendo una fuente de corrupción. Claro, entonces, es cierto, y a eso me refería cuando decía, oye, en Singapur ningún funcionario se va a arriesgar a meter la mano en el tema de los vouchers porque hay pena de muerte. Claro. Entonces, mientras no tengamos una manera de controlar la corrupción, cualquier sistema se pierde. Claro, y va a ser una manera de hacer fácilmente plata como cancha, ¿no? Exacto. A veces es necesario que la espada esté sobre la nuca de la persona para que haga caso, ¿no? Para que se rija bajo las reglas. No debería ser así, pero lamentablemente aquí en el Perú parece que sí, ¿no? En muchos países, ¿no? En Singapur, por ejemplo, ¿no? Claro, tiene que ser. Así en Singapur. En China hay un discurso que le atribuyen a un funcionario, a un ministro, creo, chino, que dice, en Latinoamérica están perdidos porque acá al funcionario corrupto lo matamos directamente, en cambio ustedes... Acá no, al funcionario corrupto acá lo entrevistan en la prensa. Tienen despropósitos como la Comisión Interamericana, no lo ha dicho el ministro chino, pero podría haberlo dicho. No, acá lo entrevistan en la prensa, le dan tribuna a los funcionarios corruptos o a los que han hecho malas gestiones, los vuelven a llamar. Sí, pues acabamos de tener, felizmente se ha logrado detener, creo, el tema de la inscripción del partido de Vizcarra, ¿no? No, suspendido por 10 años para ejercer función pública y ahí está escribiendo su partido. O sea, sí, entonces... Es algo que no funciona. Obviamente. Ahora, hablando de partidos y de políticos, ¿no? Cambiando un poco, esta semana hemos visto el tema de la bicameralidad en el Congreso, ¿no? Un tema bastante controversial que puede tener algunos beneficios, como otros no, donde está un tema polarizado políticamente. Y hemos visto el accionar de algunos congresistas, de los que estaban tanto a favor como en contra. Y ahí se ve reflejado justamente el nivel de educación de lo que estamos hablando, ¿no? De la forma como hay personas que aparentemente parecen cultas y de un estatus social bueno, pero vemos su comportamiento con gestos o actitudes, ya sea de derecha o sea de izquierda. Acá no vamos a parcializarnos. Y usted creo que ha podido ser de cómo se han realizado las votaciones de hace 2 días, ¿no? ¿Qué
¿Qué sabor le deja? Bueno, yo creo que este Congreso está de alguna manera maniatado porque no puede tomar decisiones importantes porque lo acusan de que tiene poca popularidad y de que falta poco, que hay que dejarlo para el siguiente. Y en ese plan nos hemos pasado ya muchos años, ¿no? Como el tema del TC. Algo que hay que tener en cuenta es que en todos los países del mundo los congresos no son populares. Y no son populares fundamentalmente porque están representadas todas las tendencias. Entonces, en un país donde hay 13 bancadas, por lo menos, entonces dividamos el 100% entre 13 y eso nos da 7, 8%. Entonces, eso significa que cualquiera de estas posiciones tiene 92 o 93% de oposición. Eso explica por qué se rechaza tanto al Congreso. Porque no importa lo que esté haciendo, hay un 92% que no quiere eso. Y entonces, ¿qué vamos a esperar? Sin embargo, la experiencia me parece que demuestra que un Congreso bicameral es más maduro y tiene más reflexión, que es lo que se espera de un Congreso. Un Congreso unicameral no es tan reflexivo y tiene estas cosas que son comprensibles porque en el fragor de la discusión y de la retórica política, las personas pueden llegar a perder los papeles. Claro, y si la congresista hubiera tenido una chaveta, probablemente se la ponía. No estoy seguro, ¿no? Pero yo creo que ese es el tema, ¿no? Que algo que puede ser bueno para el país no puede ser logrado porque hay demasiadas tendencias en el Congreso y porque además, independientemente de lo bueno que pueda hacer, se cuestiona al que quiere hacer el bien porque no es bueno, cuando en realidad no debería importar. Claro, en el Congreso bicameral, obviamente, los procedimientos para se hagan leyes, pues, obviamente tardan un poco más, pero son más seguros, en parte. Así es, porque hay un nivel de... Y no tiene por qué aumentarse el tamaño. No, pues... es simplemente, podemos tener el mismo número de congresistas, pero en 2 cámaras, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre. Claro. Por otro lado, ¿cómo hacemos para evitar que al mismo tiempo que se hace algo bueno, se busque favorecer los intereses de algunos? Ese es el problema. Y nuevamente volvemos al tema de la falta de integridad. Y la rueda de nunca acabar. Exactamente. Es muy común que el Congreso sea una contraposición al Ejecutivo también. Es algo que suele pasar muy a menudo en casi todos los gobiernos democráticos. Y es más, nuestro Congreso de verdad tiene una representatividad. Tenemos congresistas que ni siquiera van a sus viajes de representación y aparte de eso tienen baja popularidad, o sea, tampoco se ve un interés. Como decía, no hay forma de que los congresos sean populares. ¿Por qué? Porque llegan al poder prometiendo lo que saben que no pueden cumplir. Entonces, inmediatamente van a decepcionar. Claro, porque prometen, por ejemplo, van al cerro de, no sé, San Juan Lurigancho y dicen, vamos a traerles agua. Pues no es su competencia. Pero la gente ignorante de ahí piensa que sí lo puede hacer. Una vez elegidos, no llega el agua, viene la decepción. Entonces, ese es parte del problema, ¿no? Es un tema práctico, ¿no? Que vemos hoy en día y definitivamente nuestra sociedad tiene que mejorar en muchos aspectos. Usted, como exministro, ¿qué puede decirnos, ¿no?, sobre el funcionamiento tanto del Estado como de las empresas privadas, ¿no? ¿En qué cosas pueden ser similares y en qué cosas son diferentes, según su perspectiva? Bueno, las empresas privadas se deben a sus accionistas y el Estado se debe a los ciudadanos. De alguna manera pudiéramos poner un paralelo y decir, claro, los ciudadanos son los accionistas o somos los accionistas del Estado y en ese sentido se parecen. Sin embargo, en la empresa privada, el ejecutivo que no da resultados se va a su casa. En el Estado, el ejecutivo que no da resultados sigue allí, lamentablemente. Claro, entonces, ahí hay una gran diferencia, es que no hay rendición de cuentas. Entonces, ¿por qué?
para el público, para que le pueda explicar por qué el Estado no se podría manejar como una mega empresa privada. ¿Por qué? Porque hay política. No, claro. O sea, lo que sucede, lamentablemente, es que no se siente como propio del Estado. Entonces, estamos perdidos, pues, porque yo recuerdo, y se me quedó grabada, estoy hablando de hace probablemente 40 años, en una empresa pública, estaba el 31 de diciembre, yo trabajaba para una empresa privada, y las secretarias estaban tirando confeti por la ventana, porque era 31 de diciembre, ¿no? Y de repente veo que una de estas personas abría una cinta de máquina de escribir. La partía y la tiraba como si fuera serpentina. Y otra secretaria le dice, oye, estás tirando cintas que son nuevas. Y la respuesta de la funcionaria, que estaba efectivamente tirando cintas de máquina de escribir nuevas sin uso, fue, ¿qué te importa si no es tu plata? Esa imagen se me quedó grabada hace más de 40 años. Lamentablemente, esa sensación de ¿qué te importa si no es tu plata? Es lo que tiene que cambiar. Y no ha cambiado en más de 40 años. Hablando, bueno, de dinero y cómo uno lo ven como si fuera de uno mismo, ¿no? Cuando trabaja en el Estado, usted cuando llegó al ministerio, ¿cómo encontró la SUNEDU? Una desgracia. Sí. Lamentablemente, se aprovechó una vez más, ¿no? El tema de la falta de integridad está en todas partes. Una ley que tenía por objeto promover la calidad de la educación y una entidad que tenía por objeto convertirse en la artífice de esta mejora de la calidad, se había convertido en un club al que tenían acceso los amigos que eran favorecidos con lo que sea que quisieran hacer y los enemigos que eran castigados, no importa lo que quisieran hacer. Muy politizados. Totalmente politizado. O sea, una entidad que Técnica. decidía ignorar las recomendaciones de los propios comités que nombraba cuando perjudicaban a un amigo, o decidía también ignorarlos cuando favorecían, entre comillas, a un enemigo. Eso estaba mal, y estaba tan mal, y como dicen, tanto va el cántaro al agua, finalmente el Congreso tomó el toro por las astas y modificó la estructura del Consejo Directivo. Mucho se decía de que era la caja chica para los políticos de izquierda. En general, había pues toda una serie de cosas ahí que debían mejorarse. No porque se fuera a favor de la falta de calidad, sino porque no estaban cumpliendo. Ya no era un objeto, ya no había tecnocracia, sino la clásica dedocracia. Exactamente, algo como eso, ¿no? Y entonces el Congreso de una ley, inmediatamente la propia SUNEDU trató de defender sus fueros, por decirlo de alguna manera, y el Tribunal Constitucional finalmente se pronunció diciendo que la ley era constitucional y a los funcionarios públicos no nos queda otra cosa que cumplir la ley, cosa por la que también fui cuestionado, pero la ley hay que cumplirla, aunque no nos guste. Si usted no la cumple, después puede venir alguien y simplemente, una vez que usted deja el cargo, porque va a dejar el cargo, denunciar. Exactamente. Pero ¿cuánto poder tienen los medios de comunicación como para hacer daño a una persona, no? Porque en cierta parte sacaron una información un poco incompleta y en parte eso le costó el puesto. Aparte ya lo habían visto por más el tema de la SUNEDU, fue manipulada, ¿no? O sea, no tenía directamente que ver con SUNEDU, sino más bien con la Comisión Interamericana. No, claro, sino voy que estas mismas entidades también estaban como que se protegen entre todas, ¿no? Porque la SUNEDU era la caja chica entre los caviares, esos caviares también tienen medios de comunicación, entonces entre todos se van ayudando, te dicen, ya saca esta noticia para ayudar a este proyecto, y así van tristemente, eso es parte de nuestro día a día, ¿no? Exactamente. Un último tema, para terminar, es
el tema que hay en la currícula escolar justamente sobre lo que le llaman enfoque de igualdad de género y lo que otros lo llaman ideología de género. ¿Qué es lo que es realmente? Bueno, el currículo escolar es una herramienta. Lamentablemente se ha pretendido manipular para introducir ciertos conceptos. Nadie puede estar en contra de la igualdad. O sea, todos los seres humanos somos iguales y debemos ser tratados de la misma manera. Lo que es triste es que haya ciertas ideologías que pretenden limitar esta igualdad a un tema de gustos de naturaleza sexual. Y eso no tiene sentido. O sea, tiene más derecho un hombre que se siente mujer o una mujer que quiere vestirse como hombre que un niño invidente o con parálisis cerebral. Claro. No deberíamos preocuparnos más por los niños desnutridos que por los niños que quieren vestirse siendo hombres como mujeres o sabe Dios o qué más, ¿no? como leyes en favor de los niños con autismo o síndrome de Down. Exactamente. Eso sí, esa es la inclusión. Tenemos que preocuparnos por la inclusión. Ahora, es cierto que las personas con distintas orientaciones deberían ser respetados. Así es. Pero no se les puede considerar mayoría, necesariamente. O sea, como algunos señalan, ¿no? Si yo sostengo que hay hombres y mujeres, porque eso es lo que dice la biología, me consideran homofóbico. Así es. No tiene sentido. Eso no significa que yo cuestione la manera como cualquier hombre o cualquier mujer biológicamente disfruta su sexualidad. Ese es un tema de la vida personal, como también lo señalé y fue mal interpretado. Así es. O sea, el tema de género es un tema gramatical. El género es un accidente gramatical que tiene 3 formas: masculino, femenino y neutro. El artículo lo es el artículo neutro. Pero eso es un tema gramatical. Claro. Los gustos y orientaciones sexuales de las personas pertenecen al ámbito de la vida privada en la que cada uno es libre de hacer lo que quiera. Así es, muy bien detallado. Por otro lado, he visto bastante cómo hay temas como, por ejemplo, cómo se abarca la educación para personas con capacidades especiales en el Perú. Por ejemplo, niños con síndrome de Down, que tengan de repente Asperger o cosas así, y que no tengan de repente las condiciones económicas para solventar su educación, también merecen una educación de calidad, ¿no? Es parte de los derechos del niño. Es cierto, y está contemplado. O sea, existe a nivel del ministerio una dirección responsable de esto, y dentro de lo que estamos obligados a hacer como Estado es atender las necesidades de todas estas poblaciones con características especiales que las hacen diferentes y que son necesidades diferentes. Pero tenemos que reconocer también que somos un país pobre, ¿no? Y que hay ciertas limitaciones. O sea, si nos faltan 152.000 millones de soles en infraestructura, imagínense pues si no le van a faltar a estas poblaciones especiales que siendo minorías tienen todos los derechos, pero no tenemos los recursos. Entonces, es importante prestarles atención y no distraernos con, yo diría, incluso trivialidades, como puede ser cómo quiere vestirse alguien. Dejémoslo que se vista como quiera, respetémoslo en su derecho a hacerlo, pero hay prioridades, ¿no? Y los niños con necesidades como los del espectro autista o los que tienen síndrome de Down o los que tienen múltiples dificultades requieren atención, ¿no? Así es. Bueno, aquí hace un tiempo, para terminar este último punto, entrevistamos a una persona, a una profesora de la CPUNI, si no me equivoco, y no sé si usted recordará, pues ella fue cesada de su cargo por haber dicho que Abimael Guzmán pues es un terrorista, ¿no? No sé si escuchó ese caso. No lo escuché, pero, o sea, nadie debería ser cesado por decir la verdad, ¿no? Así es. Creo que eso es claro y contundente. Muchas gracias, señor Oscar Becerra, exministro de Educación. Lo hemos tenido aquí. Ha sido un placer y
Bueno, ustedes, gracias. vamos a despedirnos. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y YouTube. Así es, muchas gracias por estar un fin de semana más con nosotros. Ha sido un gusto tener al ex ministro Oscar Becerra, hubo una gran conversación, hemos aprendido bastante y creo que hay grandes mensajes, grandes conocimientos que se pueden compartir por las redes, así todos podemos crecer en conjunto y la unidad hace la fuerza, entonces no hay que olvidar eso. Y muchas gracias por estar acá, lo apreciamos Gracias a mucho ustedes. y esperamos tenerlo en una próxima oportunidad. Claro.